Saludos, Sifu Ángel del Instituto Shaolin Muanam, compartiendo con ustedes hoy desde el pueblo de Morovis, el pueblo donde nacieron mis abuelos y mis padres, donde pasé los momentos más felices de mi vida en mi niñez, la niñez de mis hijos y ahora la niñez de mis nietos. Compartiré con ustedes hoy otro maravilloso artículo de mi maestro, el gran maestro Won Kyu Kit, en donde nos describe brevemente algunos conceptos fundamentales de la práctica de Tai Chi Chuan para el cultivo del espíritu y el entrenamiento de energía, y cómo esto a su vez enriquece nuestra vida cotidiana, que es el objetivo principal de la práctica de las artes Shaolin genuinas. Que disfruten. En Tai Chi Chuan hay quietud en el movimiento y movimiento en la quietud. En el patrón, nébula surgiendo alrededor, por ejemplo, mantiene la mente quieta mientras realiza el movimiento de la técnica. Cuando se queda quieto, meditando en el patrón o una energía del cosmos, su forma está quieta, pero su energía fluye. El movimiento y la quietud no están separados, están integrados y actúan y reaccionan mutuamente sin interrupción alguna. El movimiento de su forma y la quietud de su mente y viceversa están integrados. No es que primero mueva su forma, luego sigas con su mente. La quietud y el movimiento son simbólicos. No solo se refieren a la quietud y el movimiento. Se refieren a dos aspectos opuestos pero complementarios de la realidad, expresados como armonía yin-yang. Por ejemplo, primero no entrena energía, luego cultiva su espíritu. O primero cultiva su espíritu, luego entrena su energía. Lo hace simultáneamente. Cuando entrena su energía, al mismo tiempo también cultiva su espíritu y viceversa. Usted no practica Tai Chi Chuan para la salud primero, luego practica Tai Chi Chuan para el combate. O peor, no se lastima primero practicando Tai Chi Chuan para el combate, luego intenta superar su lesión practicando Tai Chi Chuan para la salud. Usted practica Tai Chi Chuan para la salud y el combate simultáneamente. En la vida diaria, usted primero no trabaja duro y luego se divierte. Usted trabaja y se divierte simultáneamente. Solo cuando haya alcanzado la armonía yin-yang en todos los aspectos, no solo en su entrenamiento de Tai Chi Chuan, sino también en su vida diaria, se puede decir que ha tenido éxito en su práctica de Tai Chi Chuan. Cuando cultivamos el espíritu, como entrenar en Wu Ji, también entrenamos energía. En la práctica del Tai Chi Chuan, cultive internamente su espíritu y entrene externamente su energía. Cuando practica Chan Suan o entrenamiento de posturas, por ejemplo, la forma externa le ayudará a desarrollar su energía y la quietud interna le permitirá cultivar su espíritu. Cuando practica un conjunto de Tai Chi Chuan, la forma externa le ayudará a fortalecer su energía y no estar pensando en ningún pensamiento le permite cultivar su espíritu. En su vida diaria, mientras planifica un programa de mercadeo, por ejemplo, dejar que sus pensamientos fluyan sin luchar con ellos nutrirá su espíritu. Estar físicamente relajado en su forma externa acumulará energía. Cuando está involucrado en cualquier actividad física, estar enfocado nutrirá su espíritu y dejar que su energía fluya en lugar de que sus músculos tensos hagan el trabajo, entrenará su energía.
Antes de hacer cualquier movimiento físico en su forma, debe tener intención. La intención conduce a la forma. Cuando desea ejecutar un patrón particular, por ejemplo, enfoque su mente y piense gentilmente en el patrón. Si está bien entrenado, su mente dirigirá su flujo de energía, que a su vez moverá la forma del patrón. En su vida diaria, si quiere subir un tramo de escaleras, por ejemplo, concentre gentilmente su mente y tenga un pensamiento gentil de subir las escaleras. Su flujo de energía lo llevará a subir las escaleras sin que tenga que tensar sus músculos, lo que le llevará a realizar la tarea sin sentirse cansado y jadeando por aliento. ¿Qué es la intención? La intención es el agente de su espíritu. Obviamente, cuando su espíritu es fuerte, como cuando su mente está fresca y libre de cualquier pensamiento, su intención será fuerte y tendrá buenos resultados en todo lo que haga. A la inversa, si su espíritu es débil, como cuando está distraído por muchos pensamientos, su intención será débil y es posible que no tenga ningún propósito en lo que está haciendo. Entonces, el resultado no será satisfactorio. Cuando tiene la unidad de espíritu y energía, ha logrado la práctica esencial del Tai Chi Chuan y en la vida. Es una señal que muestra que ha practicado correctamente y que vive bien su vida. Es una señal de que ha alcanzado la esencia del Tai Chi Chuan y de tener una vida significativa y gratificante. Espero que hayan disfrutado de este video y que la información les sea útil y relevante. Si es así, comparta sus comentarios y el video para que otros puedan beneficiarse tanto como ustedes. Les invito a suscribirse a mi canal y pulsar la campana de notificaciones para que reciban todas las publicaciones y a visitar www.shaolinpr.com, donde encontrarán información acerca de los próximos cursos de Qigong del Cosmos y Tai Chi Chuan y el Centro de Salud Holística. Gracias por su atención, que tengan un gran día y hasta pronto.